disposición del Fondo de Reserva de las Pensiones, al menos en situaciones de déficit de cotizaciones como la actual. Y volviendo al tema del trabajo que se está creando, no puedo evitar referirme, porque creo que es imprescindible, a las reformas laborales de Zapatero y la aprobada posteriormente por Mariano Rajoy y el Gobierno del Partido Popular, porque ambas precarizan el empleo y ambas suponen un lastre para que esas cotizaciones puedan ser suficientes para al menos mantener el estado de la hucha de las pensiones. Y por último, simplemente un detalle, y no sé si tiene que ver con el motivo de Ciudadanos de pedir la votación por puntos, el Plan Paneuropeo de Pensiones Individuales para completar pensiones públicas en cada Estado miembro, que al fin y al cabo no es más que el caramelo que algunos persiguen y la excusa perversa que otros utilizan políticamente para beneficiar a los de siempre. Sí, bueno, muchas gracias. En primer lugar, algunas valoraciones respecto al documento que está sacando del uso del Fondo de Reserva de las Pensiones. Decirle que tiene que decir que si el Partido Socialista hubiera estado gobernando, o incluso si hubiera estado gobernando Ciudadanos, también hubieran hecho uso del Fondo de Reserva de las Pensiones. Porque es que el Fondo de Reserva de las Pensiones está para eso. Es que está para utilizar, es un fondo de reserva para utilizarlo. Con lo cual, yo le digo que si usted estuviera gobernando, incluso si estuviéramos gobernando nosotros, probablemente hubiera estado también haciendo uso de ese fondo de reserva. Y luego diré también, como se ha dicho anteriormente, hay un enemigo, el peor enemigo de las pensiones, de su sostenibilidad, es el desempleo, es el paro, es el principal responsable de que sea un sistema insostenible. Y tenemos aquí algún dato de lo que ocurre cuando gobierna el Partido Socialista. Y es que en el año 1982, cuando entra Felipe González, hay una tasa de desempleo del 15%, y cuando se va en el año 96 hay una tasa del 22,1%. Cuando el señor Rodríguez Zapatero entra a gobernar en el año 2004, hay una tasa de desempleo del 10,53 y se va con el récord absoluto en el 2011, simplemente 7 años después, del 23%. Ese aumento del desempleo es el principal enemigo de la sostenibilidad de las pensiones. Luego, en las características, podemos tener unas ideas, otros pueden tener otras, pero lo que está claro es que con las tasas de desempleo que consigue el Partido Socialista cuando está gobernando en este país, es insostenible por mucha reforma que hagan. Ya le voy a decir porque nosotros no estamos de acuerdo con las reformas que nos plantean en esta propuesta, porque las nuestras son distintas y creemos que las que plantean son insuficientes. Para nosotros es imprescindible modernizar el sistema y hacerlo sostenible. El objetivo de nuestra propuesta es adoptar medidas que faciliten la transición hacia un sistema de pensiones público moderno similar al que existe en otros países. Garantizar pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas. La adaptación del sistema de pensiones al nuevo escenario demográfico y socioeconómico debe garantizar pensiones económicamente adecuadas y que en ningún caso puedan darse situaciones de pobreza entre nuestros pensionistas. El sistema tiene que ser además transparente, es decir, tiene que ser un sistema en el que los individuos sepan en todo momento la magnitud de la pensión con la que pueden contar. Y el sistema ha de ser flexible, por supuesto, un sistema en el que cada persona podrá decidir libremente a qué edad jubilarse para así acceder a pensión de jubilación suficiente siempre y cuando se produzca el correspondiente ajuste en función de las cotizaciones realizadas. Con lo cual, estas son nuestras propuestas. Entendemos que las que se plantean en esta iniciativa son insuficientes, de ahí nuestra abstención, pero sí le hemos dejado claro que el principal enemigo de la sostenibilidad de las pensiones es el desempleo, y lo que sí es cierto, y son hechos y no son palabras, que cuando ustedes gobiernan los niveles de desempleo en este país alcanzan cotas récord. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Decir aquí que las pensiones se han subido un 0,25 no es que sea insuficiente, es que insultar a los ciudadanos y ciudadanas. Cuando el IPC sabemos que ha subido un 1,5%. El poder adquisitivo que han perdido los ciudadanos y ciudadanas es de 1,25%. Creo que las cosas hay que llamarlas por su nombre. El 0,25 no es suficiente, es de vergüenza. Eso por un lado. Una de las cosas que quería decir es que, aparte de vaciarse la hucha de las pensiones, que ya todos lo sabemos, que en el 2010 estaba en 70.000 millones de euros y ahora está por algo más de 6.000 millones,
es que se cumpla el Pacto de Toledo, que se utilice realmente para lo que debe utilizarse, para las prestaciones, y no para potenciar políticas activas de empleo que hay que hacerlas a través del Ministerio de Empleo o para financiar al Estado a través de deuda pública. Vamos a empezar, señores y señoras, a llamar las cosas por su nombre. Segundo, ¿qué pasa con la carta que se prometió a los mayores de 50 años para sensibilizar a la población del gran problema que se nos viene encima? Esa carta no se ha mandado. Yo tengo más de 50 años, yo no he recibido ninguna. Es importante sensibilizar a la gente para buscar soluciones efectivas y reales entre todos y todas. Y tal vez aquí lo que ocurre es que nadie es capaz de ponerle el cascabel al gato, porque puede ser que la vía sea otra, la de explorar un sistema mixto como hay en otros países extranjeros, o buscar soluciones que realmente sean efectivas y reales y que no sea perder poder adquisitivo a la población. Estamos condenando a los jubilados del futuro a trabajar hoy más tiempo para cobrar mañana menos, y esto es lamentable. Gracias. Gracias, señora presidenta. Bueno, señora Ripalda, a pesar de la vehemencia con la que usted ha intervenido, decirle que ha dicho usted que tiene más de 50 años, tómemelo como una cortesía, no lo parece usted. No parece usted que tenga más de 50 años. Sí decirles una cosa. Nadie ha dicho que sea un porcentaje determinado más o menos suficiente, pero permítame que le lea un artículo de Europa Press de mayo del 2010 y dice: Zapatero congela pensiones, baja, señora Collado, a usted no se lo voy a decir lo mismo que le he dicho a la señora Ripalda, no se enfade. Zapatero congela pensiones, baja, no, es un tema de edad. Zapatero congela pensiones, por favor, no me deja hablar. Zapatero congela pensiones, baja sueldo de funcionarios y no descarta más subida de impuestos. ¿Y usted sabe por qué es esto? Pues mire, por lo que ha dicho y habíamos dicho nosotros anteriormente el señor Pérez de Ciudadanos y nosotros. Porque cuando hay empleo hay estabilidad en las pensiones y cuando no hay empleo hay inestabilidad de pensiones. Y precisamente la hucha que tanto ponen ustedes en cuestión, la hucha está para ahorrar cuando hay dinero y para sacarlo cuando no lo hay. Para eso está una hucha. Porque como en el año 96 estaba en quiebra el sistema de pensiones, se dijo, oiga, vamos a hacer una hucha entre todos, Pactos de Toledo, vamos a hacer una hucha entre todos para garantizar que cuando no tengamos suficiente ingreso, cojamos el dinero de ahí para poder pagar las pensiones. Ese es el concepto de hucha. Entonces, llevar eso a que es una mala utilización, sinceramente es engañar a la gente. Otra cosa distinta es que es verdad que cada vez se alarga más la vida, cosa que nos alegramos, cada vez uno inicia la vida laboral más tarde, cosa que es un problema, y cada vez hay más personas y hay menos nacimientos y tenemos menos empleo durante estos años. ¿Qué es lo que hay que intentar? Que haya empleo y que haya personas trabajando para asegurar las pensiones y no tener que subirle los impuestos, porque evidentemente después de toda una vida trabajando todo el mundo tiene derecho a vivir dignamente, a cobrar su pensión y a no poder poder adquisitivo, pero hay que intentar también que eso sea sostenible y eso es lo que hacen los gobiernos que genera empleo. De todas maneras, simplemente decirles dos datos para que ustedes lo tengan. Actualmente en la provincia de Cádiz se pagan 215.832 pensiones. Y además, y esto lo ha hecho el Partido Popular, se están empezando a beneficiar las madres trabajadoras. Casi 8.000 madres trabajadoras con un complemento de pensión que ha puesto el Partido Popular precisamente para reconocer su trabajo también en el cuidado de sus hijos y en sus casas. Eso es el Partido Popular también, señora Ripalda. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, señor Galván. Gracias, presidenta. Bueno, señores, yo creo que existe un problema de argumento cuando tiramos siempre a hablar de dos legislaturas pasadas con el señor Zapatero, que ya pasó por el Gobierno. Tenemos un Gobierno de la derecha que lleva ya unos cuantos años y es al que estamos reclamando en los últimos años precisamente cambios estructurales y diferencias a la hora de poder afrontar este problema. No han hecho referencia, el Partido Popular pues no puede hacer referencia, el señor Carlos Pérez sí la ha hecho, aunque desafortunadamente de forma muy diferente a lo que la realidad marca, cuando habla que si el Partido Socialista cuando gobierna o hubiera tirado del fondo,
a los datos históricos y a la realidad me remito, y usted puede comprobar que no es así y que no ha sido así, y ni mucho menos lo que no ha hecho precisamente el Partido Socialista es utilizar los fondos para pagar cosas que no debe, para pagar otras cuestiones que no son las pensiones. Ese es uno de los principales problemas que estamos teniendo en esta legislatura precisamente. Nos estamos quedando sin el fondo de reserva porque se están pagando gastos en otro tipo de cuestiones que no son a los que deberían estar destinados y está poniendo en peligro precisamente las pensiones de nuestros mayores. Al final ustedes, señores de Ciudadanos, lo que demuestran hoy en este punto es que están más cerca del PP que de ningún otro partido político, al menos aquí también. Y creo que es algo a tener en cuenta en este pleno y en esta ciudad a la hora de votar precisamente por la acción política. Nosotros también podemos tirar de prensa de los últimos meses y vemos cómo el Gobierno de la Nación siempre ha vetado las propuestas de subida de las pensiones, o más preocupante, cuando hablan precisamente el Gobierno que se van a ahorrar con esta subida ridícula, que ya hemos comentado cómo van a quedar las pensiones míseras, realmente ridículas, un ahorro de 1.500 millones que perfectamente se podría asumir con otras partidas. Yo quiero recordar que el copago farmacéutico, que también puso en marcha el Partido Popular, ha supuesto un ingreso de más de 1.000 millones, o como tampoco ha tenido ningún problema y ha escatimado tampoco 1.500 millones de esos pensionistas, del bolsillo de nuestros pensionistas, para el rescate de autopistas. Por cierto, que hemos hablado antes de un punto en ese plan presupuestario de rescate, 2.000 millones de euros, y en cambio no se ve favorecida esta región. Y como digo, pues se escatiman esos 1.500 millones a los pensionistas, 1.500 millones, pero se dedican 2.000 millones a pagar y a liberalizar peajes a concesiones privadas. Yo creo que el problema es bastante serio, señores de Ciudadanos y señores del Partido Popular, como para ponerse de perfil o apoyar una vez más las medidas del señor Rajoy, que lo que están haciendo, insisto, es empobrecer a nuestros pensionistas con esas subidas ridículas y con esa poca protección que tiene ahora mismo el sistema, y que, como bien comentaban también desde el Grupo Ganemos, tenemos que abordar desde el Consejo y en ese pacto que el Partido Popular abandonó, como ha hecho con la totalidad de políticas sociales en este país. Por puntos, por puntos. ¿Tiene la propuesta? Hay una enmienda. Bien, hay una enmienda, me gustaría explicar el sentido de la enmienda al proponente, al Grupo de Izquierda Unida, puesto que el espíritu que tiene el Grupo Municipal Socialista es el de apoyar la propuesta que ustedes traen, pero bueno, nos gustaría apoyar evidentemente con esta enmienda de adición, que no es una enmienda de modificación ni que eliminar pues absolutamente ningún punto de lo que ustedes traen, pero vemos necesaria incorporar estos 3 puntos a la propuesta, como digo, para garantizar precisamente que la propuesta que ustedes traen se puede hacer y se puede realizar. Lo digo porque en conversaciones con la Junta de Andalucía hemos tenido conocimiento del traslado de las necesidades de financiación que tiene la comunidad precisamente por parte del Gobierno de la Nación, la infradotación presupuestaria que está sufriendo. Quiero además tirar también de hemeroteca, de diario de los últimos días precisamente, donde la Junta ha explicado la necesidad de más de 3.300 millones de euros para cubrir servicios esenciales. Estamos hablando de cubrir servicios de educación, de sanidad, de prestaciones sociales. Entonces entendemos que si no se garantiza precisamente la cobertura a servicios esenciales, pues bueno, creo que hasta cierto punto es egoísta que pidamos que nos abonen lo que está en ley, además que la Junta no lo ha cambiado, que está reconocido, es decir, no es un derecho que se vaya a perder, esos fondos incondicionales a los ayuntamientos. Y hablo como delegado de Economía y sabe perfectamente la situación que tenemos, pero yo creo que hay que ser realistas en el sentido de que ante la falta de financiación para servicios esenciales, pues no podemos tampoco pedir nosotros más dinero para otro tipo de cuestiones o materias hasta que no tenga cobertura. En ese sentido, simplemente por adicionar a vuestra propuesta la modificación de la Ley de Estabilidad y que se adapten las nuevas medidas dentro del marco del sistema de financiación que se someta a debate, además, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera,
instar a aplicar esa Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, insisto, para adaptar y dar cumplimiento además a lo que se acuerda siempre, a lo acordado en la Conferencia de Presidentes y, por supuesto, urgir a esa reforma del sistema de financiación, que ya ha comentado además el señor Rajoy, que no tenía tiempo, que no daba tiempo a realizarle, que nos parece muy preocupante y que nos ha costado a Andalucía 5.500 millones de euros, que es una cantidad, evidentemente, que daría cobertura a cubrir los servicios esenciales y también a cumplir con la Patrica tal y como está en ley y tal y como está recogido. Así que simplemente espero que nos apoyen poder adicionar estos 3 puntos para poder votar a favor de la propuesta, porque de lo contrario, insisto, tendremos que votar en contra ante la inviabilidad del asunto. Señora presidenta, me gustaría ver a mí al PSOE en el gobierno del Ayuntamiento de Jerez votar en contra de una propuesta en la que se le está pidiendo a la Junta de Andalucía ni más ni menos que le pague a este ayuntamiento lo que debe pagarle por ley, por una ley aprobada precisamente por la propia Junta de Andalucía. Mire, señor Galván, yo le compro todos los puntos que usted me presenta, todos. Estoy dispuesto a votárselos a favor. Me trae usted una propuesta, a este pleno y nosotros, crea en mí, se la votamos. Pero lo que no voy a permitir es que vuelvan ustedes a hacer, como nos hacen continuamente, cada vez que le presentamos una propuesta de este tipo a la Junta de Andalucía para que cumpla con sus obligaciones y su responsabilidad para con este ayuntamiento, ustedes nos desvíen el debate. Ustedes nos desvíen el debate y no nos diga, hombre, es que entonces no podemos garantizar los servicios públicos. Mire usted, señor Galván, que la Junta de Andalucía acaba de suprimir el impuesto de sucesiones, que lo han hecho ustedes para tener contenta a esta gente, ¿vale? Un impuesto que grava a los grandes capitales, a ciudadanos, a la gente de Juan Marín, los ciudadanos. Lo han hecho ustedes para tener contento a quienes le dieron el gobierno. No nos venga usted con que la Junta de Andalucía... A ver, la Junta de Andalucía tiene que pagar la Patrica. En el caso del Ayuntamiento de Jerez son más de 10 millones de euros. Tenemos que reclamarlo. Así que, hágame caso, vótenlo, defiendan los intereses del Ayuntamiento de Jerez, y después, el pleno que viene, nosotros presentamos con ustedes esta misma propuesta. Pero hoy no nos desvíen el debate, porque hoy vamos a hablar de lo que desde hace muchos años debería estar haciendo la Junta de Andalucía, que no es ni más ni menos que cumplir con la ley que se aprobó allí mismo. Sí, bueno, no. Sí. Nosotros, al igual que Izquierda Unida, vemos que hoy toca Junta de Andalucía. Y bueno, es cierto que cada vez que toca Junta de Andalucía, pues se desvía la atención hacia el gobierno, ¿no? Mañana, si toca gobierno central, bueno, pues le tendremos que dar al gobierno central y ponerle la cara colorada, ¿no? Pero hoy toca Junta de Andalucía y, por lo tanto, nosotros, si vamos a votar en contra de la enmienda, y bueno, y estamos de acuerdo con el planteamiento que ha hecho Izquierda Unida, y vamos a reclamarle a la Junta de Andalucía lo que le corresponde al Ayuntamiento de Jerez. Gracias. Coloquial, si me lo permiten, simplemente decir una cosa que se me olvidó en el debate anterior. A esa congelación de las pensiones en la época de Zapatero, la que actualmente es la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, votó a favor en el Congreso de los Diputados. Lo digo un poco para que se sepa, para que sepan ustedes lo que se defiende en un momento y lo que se defiende después. No, se congeló las pensiones durante 4 años con el gobierno de Zapatero. 4 años se congelaron las pensiones con el gobierno de Zapatero. Pero bueno, dicho eso, y vamos al lío. Señor Ruiz Verdejo, bueno, ¿me deja usted hablar, señora presidenta? Que no tiene usted el uso de la palabra. No, usted no puede interrumpir. Señor Ruiz Verdejo, nosotros, como usted ha dicho y como han dicho el portavoz de Podemos, al que le agradecemos la coherencia en relación a una proposición, pero simplemente le voy a dar un dato más para que usted sea consciente de que lo que se propone aquí no tiene ninguna lógica. Usted mismo ha dicho que esta ley de la Patrica que aprobó la Junta de Andalucía, para que nos entiendan los ciudadanos, el dinero de los impuestos que la Junta de Andalucía le tiene que dar a los ayuntamientos, porque los ayuntamientos reciben dinero del Gobierno de España, la PIE,
la patrica de la Junta de Andalucía y los impuestos que cobran los ayuntamientos. Son las tres partes fundamentales. Esa ley que usted está diciendo y que hoy vamos a debatir porque a Jerez se le deben más de 20 millones de euros porque la Junta no está cumpliendo la ley que aprobó, se aprobó o se promulgó, como usted ha dicho, en el año 2010. ¿Usted sabe de cuándo es el modelo de financiación que tiene Andalucía? El modelo de financiación que tiene Andalucía es del año 2009. Lo aprobó el Partido Socialista con Esquerra Republicana de Cataluña. Le digo que el Partido Popular de Andalucía votó en contra del modelo de financiación que el PSOE aprobó con Esquerra Republicana de Cataluña, que hoy, por cierto, es un día importante para recordar los acuerdos del PSOE con Esquerra Republicana de Cataluña, vendiendo Andalucía por darle una financiación a Cataluña en contra de Andalucía. Lo digo por ese desprecio del que se habla. Ese acuerdo del 2009 de financiación lo votó el Partido Socialista con Esquerra Republicana y lo aprobó Zapatero con Esquerra Republicana. No voy a meter el resto. Mamen Sánchez también estaba allí en ese momento como diputada. Y por lo tanto, la ley del 2010 ya contaba con los fondos del 2009. Es decir, que todo lo que ha contado el señor Galván de que el Gobierno de España, el acuerdo de financiación, es una trola, porque la Junta ya sabía en el año 2010 cuáles eran los fondos que iba a tener, porque había sido el PSOE, aplaudiéndolo Susana Díaz desde aquí, el que había firmado con Esquerra Republicana el modelo de financiación en contra de Andalucía. Bueno, voy a empezar contestándole la última mentira que ha soltado el señor Saldaña, que lo dice hasta su propio partido, señor Saldaña. Su propio partido lo admite. Si usted ve y tira de hemeroteca, 25 de noviembre de 2017, la financiación respecto, además, mira, admite que no da tiempo a reformar la financiación al año, señor Saldaña. Es la primera vez que el Gobierno, además, reconoce que no da tiempo material, bueno, porque no ha hecho el trabajo, y lo reconoce, además, públicamente. Entonces, bueno, no sé usted a qué habla intentando desviar la atención. Yo simplemente, señor, y ahora entraremos en el debate de la moción, al señor de Izquierda Unida, Raúl, yo no tengo intención, y además se lo he dicho en el principio de la exposición de motivos, que no tenía intención ni mucho menos de desviar el debate, sino que era aclarar las necesidades que hay para que se lleve a cabo. Es más, nosotros vamos a apoyar porque estamos orgullosos de que la Junta de Andalucía sea quien más aporta ese fondo incondicionado a los ayuntamientos, la comunidad que más aporta de España. No tenemos intención, lo que pasa es que hay una realidad. Y la realidad es que faltan más de 3.000 millones para atender los servicios esenciales. Y eso ustedes son conscientes. De todos modos, como ha dicho usted, que vamos a realizar una proposición que traeremos al Pleno del mes que viene, lo haremos así. Traeremos la proposición al Pleno del mes que viene, si le parece. Vamos a retirar la moción, la traemos entonces al Pleno del mes que viene, como usted ha comentado, y la comentamos. La enmienda, perdón, retiro la enmienda, evidentemente. ¿Vale? Entonces, le acepto la propuesta que usted me lanza y la preparamos para el Pleno del mes que viene. Ya le digo que no tengo ninguna intención de no debatir sobre la patrica, porque cuando precisamente es la Junta de Andalucía la que más aporta a los ayuntamientos de toda España, ¿no? Sí, nos parece. ¿Se retira la enmienda, entiendo? Bueno, es verdad, ¿no? No está. Muchas gracias. El artículo 192.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía contempla la aprobación de una ley en la que se regule la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad autónoma, instrumentada a través de un fondo de nivelación municipal de carácter incondicionado. En el año 2011 se aprobó esta ley que en su preámbulo dice: la presente ley regula la colaboración financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las entidades locales de su territorio a través de la participación de estas en los recursos económicos de aquellas, sobre la base de los principios de eficiencia, equidad, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional. Hay que recordar, tras 6 presupuestos de la Junta desde su aprobación, que esta ley 6/2010 de 11 de junio, reguladora de la participación de las entidades locales en los tributos de la comunidad, establecía en su artículo 4 para la dotación del fondo lo siguiente:
Los recursos que constituyen la dotación global del fondo se irán incorporando progresivamente al mismo, con el objetivo de que en el año 2014 dicha dotación sea de 600 millones de euros. A estos efectos, el citado fondo se dotará global e inicialmente en el ejercicio 2011 por un importe de 420 millones de euros, al que se incorporarán 60 millones de euros en 2012, 60 en 2013 y 60 en 2014. La realidad es que el fondo inicial de 420 millones se subió en 60 millones en el ejercicio 2012, elevándose a 480 millones de euros, y desde entonces permanece congelado. Los ayuntamientos andaluces han soportado la pérdida por el incumplimiento claro de esta ley de un total de 540 millones de euros para este año 2017 y que se convertirían en 660 millones de aprobarse el proyecto de presupuesto de 2018. Este incumplimiento de la ley aprobada en el Parlamento en el año 2010, en cumplimiento de lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, se ha convertido a estas alturas en una verdadera deuda histórica con los ayuntamientos de la Junta, algo que no se comprende ni se justifica con la crisis económica ni con los planes de ajuste. Para este 2017, el consejero de Presidencia se jactaba al presentar el proyecto de presupuesto de que el plan de cooperación municipal contaba con una financiación de 1.056,2 millones de euros, lo que supone un notable incremento, decía, del 8,9% por encima del aumento que experimenta el presupuesto total de la Junta. Es decir, en palabras del propio consejero, se subía la cooperación de la Junta con los ayuntamientos, pero lo hacía en los fondos condicionados y no en los incondicionados, incumpliendo así claramente las previsiones estatutarias y la propia ley, apostando por una política de subvenciones finalistas que sigue debilitando la autonomía y el poder local y relegando a las entidades locales a un papel subsidiario. Hay que tener en cuenta que los ingresos no financieros de la Junta han pasado de 25.474.920.914 euros en el año 2014 a 29.768 millones, poco más de 29.768 millones en el anteproyecto de presupuestos para 2018. Es decir, el esfuerzo que la Junta hacía para pagar la patrica en el 2014 era del 1,85% de los ingresos no financieros totales y en el año 2018 este esfuerzo se reduce al 1,61%. Con lo que podemos concluir que la apuesta por la financiación incondicionada de los ayuntamientos no se ha congelado, sino que ha disminuido considerablemente, o dicho de manera más gráfica, mientras los ingresos no financieros aumentan un 16,85% desde 2014, la patrica seguirá congelada si no se modifica el proyecto de presupuesto de 2018. Para este próximo año no solo podemos hablar de que se tutoriza a los ayuntamientos como si fueran menores de edad, siendo su fondo distribuido y gestionado por administraciones superiores, sino que con la rebaja de impuestos directos a las rentas más altas pactadas entre el PSOE y Ciudadanos con el beneplácito del PP, la hacienda pública andaluza sufre un varapalo de más de 700 millones de euros, situación que va minando lentamente los pilares básicos que sustentan la administración pública, el reparto de la riqueza para garantizar servicios públicos de calidad. A estas alturas y después de décadas de ayuntamientos democráticos todavía estamos en un reparto del gasto del Estado de un 54%, las comunidades del 35% y las entidades locales un exiguo 13%, muy lejos del 50-25-25 que como reivindicación y debate eterno establecen la FEM y la FAM. Y simplemente, y antes de terminar, según nuestras cuentas, con el incumplimiento de esta ley de la patrica, a este ayuntamiento se le deben a día de hoy más de 10.400.000 euros. Gracias. Muchas gracias. Nosotros desde Ciudadanos decir que es cierto que la Junta está actuando sin cumplir la ley, es cierto que no tiene calendario y que está condicionando su acceso a estos fondos. Es justo que se pongan al día del cumplimiento de la propia norma, siempre según un plan de pago ajustado a un calendario realizable y realista, ya que de manera inmediata es inviable económicamente. Con esto sí le diré que nosotros estaremos dispuestos a votarle a favor, pero tenemos un problema y es que el párrafo donde nombra a nuestro grupo, a Ciudadanos, nosotros creemos que tiene un error importante cuando dice que se sufre un varapalo de 700 millones de euros, porque se lo voy a demostrar.
En este caso, yo le voy a dar los datos de recaudación de impuestos desde el año 2015 al año 2018, para que, de forma que vea que en ese párrafo, donde habla del parapalo de 700 millones, ustedes se equivocan. En el año 2015 se recaudan 14.101 millones, 600 millones más que el año anterior. Estoy refiriendo a la legislatura donde tiene el apoyo de investidura de Ciudadanos. Año 2016, 14.874 millones de euros. 773 millones más que el año anterior. Y el año 2017 hasta septiembre, 11.373 millones de euros, 432 millones más que el año anterior. Esto quiere decir que esa pérdida de 700 millones de euros que ustedes hablan en la exposición de motivos no es tal. No solamente eso que haya disminuido, sino que nosotros le estamos aquí dando datos de que hay un incremento de recaudación de impuestos de 1.800 millones de euros más en estos 3 años. Al igual que esto que le estoy comentando, pues hablar también de la estabilidad política surgida de estos sucesivos acuerdos precisamente con Ciudadanos para los presupuestos del 16, 17 y 18, que genera impulso a actividad económica, y si no que se lo digan a Cataluña lo que ocurre con la inestabilidad económica. Y también le daré un dato relativo al gasto social. Desde que estamos nosotros apoyando esa investidura, año 15, 16, 17 y para el año 18, el gasto en sanidad, el gasto en educación y el gasto en políticas sociales ha aumentado año tras año. Con lo cual le diré que de estos 700 millones que ustedes dicen en ese párrafo, que hablan del socavamiento del estado del bienestar, bueno, pues eso es algo que se encargan ustedes permanentemente de repetirlo, cuando yo le he demostrado que es completamente falso. De lo que ha ocurrido con la recaudación en los últimos 3 años. Ustedes hablan del socavamiento. No. Yo le estoy hablando por una cosa muy sencilla, por el efecto multiplicador que tiene el efecto... Se lo digo yo de nuevo, el incremento... El efecto multiplicador, lo que pasa es que el efecto multiplicador en Izquierda Unida, en Unidos Podemos, no suelen tenerlo en cuenta, pero el efecto multiplicador está ahí. Y es cierto que cuando bajan determinados impuestos sube la recaudación por el efecto multiplicador. Con lo cual, yo le reitero, nosotros le apoyaremos la propuesta para que quede bonita y quede por unanimidad, siempre y cuando retiren ese párrafo, porque ya he demostrado que ese socavamiento de 700 millones de euros pues no corresponde con la realidad, ¿no? Así que nosotros votaríamos a favor siempre y cuando eliminen el párrafo donde se nombra en particular al Grupo Ciudadanos. Muchas gracias. Bueno, como le decía antes cuando hemos debatido la enmienda, no tenemos ningún problema, precisamente además porque, insisto, la Patrica en esta comunidad es donde tiene mayor dotación de toda España. Además, la intención y el motivo de esa enmienda que traeremos al pleno del mes que viene es precisamente para conseguir la viabilidad de la propuesta que se trae y que efectivamente pues se nos pague la ley, que insisto, que está aprobada y que precisamente pues no ha sido modificada por la Junta de Andalucía, ¿no? Yo le quiero leer unas declaraciones de la presidenta Susana recientemente en una reunión con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias en Antequera, donde, y leo entre comillas sus propias palabras, que hablaba de que no podía ser una guerra entre administraciones, ni tampoco una pelea entre las comunidades que nos consideramos mal financiadas, porque no se ha cumplido con ese acuerdo de financiación, quiero recordar, 5.500 millones de euros, y los ayuntamientos que necesitan más recursos para sus servicios. Seguía comentando que Andalucía dedica, a través de la participación en los tributos de la comunidad autónoma, la Patrica, a los ayuntamientos, el doble, en valores absolutos, el doble que todas las comunidades juntas de España. Y yo no tengo bastante. Quiero tener una financiación adecuada a nivel autonómico para poder cumplir con esa voluntad de aumentar la Patrica y dar más oxígeno. Ese era el sentido de incorporar, como le digo, la moción y evidentemente con los datos, en una Patrica que se ha mantenido en los 480 millones a pesar de los años de crisis, con una Patrica que el año pasado destinó la Junta el 1,63% de ese presupuesto de financiación incondicionada, ¿no? De los ayuntamientos, el total de la Junta de Andalucía, en comparación con otras comunidades como Galicia, que es el 1% escaso, Extremadura el 0,71%, el 0,16% en Cantabria, el 0,07% en Castilla y León, pues yo creo que se nota la voluntad del Gobierno regional de atender a los ayuntamientos. Hay un problema añadido con el incremento de la Patrica, que también lo llevábamos en la enmienda para solucionar, que es que en la actualidad, con la normativa que tenemos, al obtener mayores recursos, hay que destinarlo a amortizar la deuda y no a incrementar el gasto, como usted bien sabe. También me gustaría recordar el esfuerzo que hace la Junta de Andalucía
en el presupuesto del año que viene con ese plan de cooperación municipal, que crece un 7,8%, estamos hablando de más de 1.100 millones de euros que pone a disposición de los ayuntamientos y, por lo tanto, en vista de que la ley es nuestra, de que la Patrica es una apuesta clara de la Junta de Andalucía y que además vamos a conseguir aprobar esa enmienda que va a permitir dotar a la comunidad autónoma de los recursos necesarios para poder cumplir con esta medida, que es la voluntad, como he leído, de la propia presidenta, pues nosotros vamos a votar, como no puede ser de otra forma, a favor y que bueno, pues se nos pueda dotar a los ayuntamientos y en este caso al Ayuntamiento de Jerez de la cantidad que nos corresponde. Gracias, señora presidenta. Bueno, señor Ruiz Verdejo, como usted sabe, nosotros le vamos a votar a favor porque una proposición prácticamente idéntica en lo que es la petición del cumplimiento de la ley, ya este partido nuestro, el Partido Popular, la ha traído aquí en multitud de ocasiones porque es lo lógico y es lo razonable. Sí es importante y nos gustaría que los ciudadanos que nos estén escuchando, que nos escuchen, vuelvan otra vez a tener el concepto claro de lo que es la financiación de Andalucía. Cuando ahora mismo dice Susana Díaz que Andalucía está infrafinanciada o cuando el señor Galván dice que el PP lo reconoce, no es que el PP lo reconozca, es que el PP en el año 2009 votó en contra del modelo de financiación que hizo el Partido Socialista con Esquerra Republicana. Ya en el 2009 el PP dijo que el modelo de financiación de Andalucía no era correcto. ¿Y qué hacía en aquel momento Susana Díaz? Aplaudir desde su escaño en el Parlamento andaluz con el señor Griñán lo que el señor Zapatero estaba haciendo con Andalucía. Lo decimos porque es importante que la gente sepa de dónde viene el modelo de financiación. Dicho eso, y antes que se hablaba de que si se decían, se mentían, si se engañaban, la Junta de Andalucía en el año 2010 pone por ley, reconoce por ley que los ayuntamientos de Andalucía están mal financiados. Dice por ley la Junta de Andalucía que tiene que darle más dinero a los ayuntamientos para que puedan limpiar las calles, para que puedan mejorar el alumbrado, para que puedan tener mejores servicios sociales, para que puedan tener las calles asfaltadas, para que puedan arreglar las losas, para que puedan hacer bibliotecas. En definitiva, la Junta reconoce que los ayuntamientos no tienen suficiente dinero porque ellos tienen que transferirle más. Y lo pone en una ley que no cumple. ¿Qué es lo que está pidiendo aquí Izquierda Unida, que ha pedido el PP y que pide el sentido común? Que esa ley se cumpla. Lo que pasa, señor Ruiz Verdejo, que le voy a dar una mala noticia. Aquí ha habido dos partidos, Ciudadanos y PSOE, que han dicho que ellos están dispuestos a votarlo a favor y que creen que es algo razonable y que hay que hacer. Pues miren, ¿les parecería razonable al PSOE y a Ciudadanos una propuesta de aumentar esos fondos y que hubiera un plazo razonable de pago de esa deuda? ¿A que sí? ¿Parecería razonable? Pues estas son las enmiendas que ha presentado el Partido Popular a los presupuestos de la Junta de Andalucía, pidiendo exactamente lo que el señor Ruiz Verdejo está pidiendo hoy aquí, que se aumente el fondo y que se haga un plan de pago. ¿Saben los ciudadanos de Jerez qué es lo que ha votado el Partido de Ciudadanos en Andalucía y el Partido Socialista? En contra. En contra de que Jerez tenga los fondos que por ley están reconocidos. PSOE y Ciudadanos en Andalucía han votado en contra de Jerez. Como siempre. Esta es la última. ¿No hay otra? Enmienda que ha presentado el Partido Popular y que también ha presentado Izquierda Unida. Y sí, somos conscientes de que efectivamente el Partido Socialista y Ciudadanos han votado en contra. A Ciudadanos, que parece que está ya en modo campaña electoral y todavía queda mucho, a lo mejor se le hace a ustedes larga la precampaña, decirles que si no me escucha bien me lo dice y yo se lo repito, pero no me responda a una cosa que yo no he dicho, porque usted me ha dado los datos de liquidación de impuestos del 15, del 16 y del 17 y yo le voy a repetir el párrafo que he leído y que dice: para este 2018, señor Pérez,
No solo podemos hablar de que se tutoriza a los ayuntamientos como si aún fuesen menores de edad, siendo sus fondos distribuidos y gestionados por administraciones superiores, sino que con la rebaja de impuestos directos a las rentas más altas pactada entre el PSOE y Ciudadanos, con el beneplácito del PP, la Hacienda Pública Andaluza sufre un varapalo de más de 700 millones de euros. 2018. O sea, se espera usted y cuando termine 2018 me trae usted los datos, pero los del 17 y los del 16 entenderá usted que no nos valen. Evidentemente no voy a retirar a Ciudadanos de la exposición de motivos, pero por una cuestión lógica. Vamos a ver, ustedes me van a negar a mí que han pactado con el Partido Socialista una rebaja de impuestos directos a las rentas más altas. No creo, vamos. No creo que me vayan ustedes a negar a mí eso. Y después, un par de cuestiones al señor Galván. Usted ha hablado del plan de cooperación municipal y es que efectivamente el plan de cooperación municipal justifica lo que nosotros venimos denunciando, el aumento de los fondos condicionados en detrimento de los fondos incondicionados. Y no voy a dejar de reconocerle que efectivamente Andalucía no es que sea de las que tiene una financiación incondicionada hacia los ayuntamientos más elevada. Es que, si no tengo malentendido, es la única comunidad autónoma en España que tiene una financiación incondicionada hacia los ayuntamientos. Pero ahora lo que estamos pidiendo es que sea a la altura o que esté a la altura de lo que se suscribió en su momento y de lo que está recogido en la ley que la misma Junta de Andalucía aprobó. Ni más ni menos. Agradezco que el Partido Socialista, que ya nos lo ha adelantado, vote a favor de la propuesta, el Partido Popular, a ver qué es lo que hace Ciudadanos, si le duele o no le duele de verdad este ayuntamiento y el dinero que está recibiendo de menos, a lo mejor le duele más la marca y simplemente, bueno, ya ganemos, que doy por descontado que va a apoyar también la propuesta. Gracias. Muchas gracias. Decirle que a nosotros, claro que nos duele este ayuntamiento, pero mucho más nos duelen las mentiras. Por eso le he dicho yo que retirara el párrafo. Yo le he dado los datos de recaudación del año 2014 al año 2018 para demostrarle con números, el 17, perdón, hasta el 17, para demostrar lo que es el efecto multiplicador. Porque es que en Izquierda Unida hacen un juego muy simple, que es el de lo que no entra se pierde. Pues no. Lo que no entra, a veces por ese efecto multiplicador, se recauda por otras vías, ¿no? Y de ahí darle los datos del año 2014 al año 2017, como bien ha dicho. Y respecto a lo que ha dicho de la renta, las rentas más altas, salga usted a la calle a preguntarle a los afectados por el pago del impuesto de sucesiones y pregúntele si son rentas altas. Porque ya le digo que hay muchas personas que se sorprendería, pero que salga a la calle y lo pregunta. A los afectados del impuesto de sucesiones, pregúntele si son rentas altas o no son rentas altas. O sea, que no haga juego con este asunto porque es mucho más serio del que usted se cree. Le voy a dar más datos. Y le he dicho antes, le he hablado de la evolución de las políticas en gastos sociales y le he dado los datos del año 2018. Aumenta el gasto en sanidad un 5,4%, aumenta el gasto en educación un 3,7%, aumenta el gasto en políticas sociales un 7,4%. Ese es el aumento del presupuesto para 2018. Yo desconozco los números de Izquierda Unida cuando gobernaba en la Junta de Andalucía. Yo no sé cuáles eran los números en gastos sociales. Yo sí le digo que con Ciudadanos se bajan los impuestos y además suben las partidas para gastos sociales, sanidad, como he dicho, sanidad, educación y políticas sociales. Con esto le diré que se lo seguimos reiterando. Le pedimos que retire ese párrafo porque para nosotros es falso. Nos extraña que el Partido Socialista acepte ese párrafo porque le están diciendo que están socavando las arcas de la Hacienda Pública de Andalucía con 700 millones de euros. Ustedes lo aceptan, nos parece muy bien, nosotros no lo aceptamos porque es falso. Y respondiendo al Partido Popular, tiene que decir también a los ciudadanos que le hemos votado en contra de esa enmienda, pero dígalo todo. Le hemos votado en contra de todas las enmiendas que han presentado a este presupuesto. En contra de todas. ¿Pero sabe por qué? Porque nosotros estamos en contra de su forma de hacer oposición. Porque la oposición se hace del 1 de enero al 31 de diciembre. No se hace a última hora trayendo centenares de enmiendas cuando el tiempo está cumplido. O sea, que dígalo que Ciudadanos y el Partido Socialista han votado en contra, pero de absolutamente todas sus enmiendas. Porque estamos en contra de su forma de hacer oposición. Y con eso nos reiteramos en lo anterior. Si retira ese párrafo, le he demostrado con datos del presupuesto del año 2018 y el efecto multiplicador del año 14 al año 17, que es falso lo que aparece en ese párrafo. Si decide retirarlo, le votaríamos a favor. Quedaría mucho más bonita porque sería por unanimidad. De lo contrario, pues procederemos a abstenernos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, empezando por el señor Pérez, no es que aceptemos
el planteamiento. Aquí lo que votamos ahora es los acuerdos. Una cosa es la exposición de motivos, lo que pueda comentar, y otra cosa es los acuerdos, los 3 puntos que van en la proposición, que es lo que vamos a votar, los puntos, simplemente. Yo quiero reiterar una vez más lo que acaba de comentar el compañero Raúl de Izquierda Unida, y efectivamente es una ley de la Junta de Andalucía, una ley que no el Partido Socialista ni Ciudadanos han eliminado ni han votado en contra, una ley que se mantiene, una ley y una financiación que ha incrementado casi un 300% desde el 2008 al año actual. Hemos pasado de 127 millones a los 480 millones de euros. Es verdad que por los años de la crisis, como estamos diciendo, pues se ha mantenido ahí. Y bueno, afortunadamente, a pesar de la crisis, hemos mantenido en esa financiación incondicionada a los ayuntamientos y, como hemos dicho, pues traeremos ese acuerdo para dar cumplimiento precisamente de la ley que el Partido Socialista puso en marcha y como es la voluntad. Yo simplemente al señor Saldaña, cuando vuelva a reincidir en el sistema de financiación, el Partido Socialista ha reclamado esos 5.500 millones de euros. Usted dice que del año 2009, bueno, el Partido Popular ha tenido 2 gobiernos en la nación, 2 legislaturas. Yo creo que ha habido años ya para cambiar el sistema de financiación. Simplemente le quiero preguntar por qué no lo han hecho. Si usted está en contra de ese sistema de financiación del 2009, pues ya han tenido usted años y han tenido 2 legislaturas, además con mayoría, unos años considerables, para poder cambiar la financiación y no lo han hecho. Entonces simplemente explíquele a los ciudadanos, expliquen en este pleno por qué no ha cambiado ese sistema de financiación si tan malo lo ve. Nosotros estamos dispuestos, como ha dicho la presidenta de la Junta de Andalucía, abiertos al diálogo con todas las comunidades, a que no sea una guerra entre administraciones que puedan sentirse menos valoradas o menos dotadas económicamente y, por supuesto, vamos a seguir exigiendo esos 5.500 millones que, como dije en la exposición de motivos, daría cobertura a los servicios básicos esenciales, esos 3.300 millones que necesita la Junta de Andalucía para cubrirlo y, además, para dotar también esta ley que, como digo, sigue en vigor y sigue siendo una apuesta clara del Ejecutivo andaluz. Bueno, vamos a ver, señor Galván, le voy a explicar. Usted dice, yo no entiendo por qué el Gobierno de España no lo ha cambiado. Es que quien lo cambia no es el Gobierno de España, es por acuerdo de las comunidades autónomas, la conferencia sectorial de las comunidades autónomas. Lo que habrá que preguntar, señor Galván, lo que habrá son las comunidades autónomas. Lo que habrá que preguntar es por qué Susana Díaz ha estado callada desde el año 2009, ha estado callada cuando había adoptado un acuerdo que iba en contra. Señor Galván, ¿me deja usted hablar o no? Señor Díaz, ¿me deja usted hablar, por favor? Señora Collado, ¿me deja usted hablar, por favor? Señor Galván, no me interrumpa, por favor. Desde el año 2009 Susana Díaz ha estado callada con un acuerdo de financiación que ella aplaudió y firmó con Esquerra Republicana. Y por lo tanto, esa es la historia. Y Susana Díaz ha estado callada en contra de Andalucía. Bueno, señor Ruiz Verdejo, nosotros le vamos a votar a favor a esta proposición porque es una proposición que es lógica, que es razonable y que el Partido Popular ha traído en otras ocasiones y, si no recuerdo mal, ustedes han votado a favor en otras ocasiones. Pero sí me gustaría decirle al señor Pérez de Ciudadanos un tema importante. Yo entiendo que ustedes se pongan nerviosos porque es difícil defender en Jerez lo que votan en contra en Andalucía. Ustedes se creen que la gente es tonta, que ustedes le cuentan aquí una historia de que defienden Jerez, pero después llegan en Andalucía con Juan Marín, se ponen de acuerdo con Susana Díaz y votan en contra. Ustedes intentan demostrar que son un partido útil. Pero ustedes son útiles al PSOE, no a los andaluces. Ciudadanos es un partido útil al PSOE, no a los andaluces ni a los jerezanos. Por eso, cuando usted dice, hemos aumentado el gasto de sanidad un 5%, ¿usted sabe cuánto se ha ejecutado? ¿Usted cree que la gente se cree que se ha aumentado de verdad el gasto de sanidad cuando después en los hospitales no hay médicos en verano y las listas de espera siguen? Cuando ustedes hablan de que se han aumentado gracias a ustedes la educación y después no hay los colegios y están las aulas prefabricadas, una cosa es el marketing y lo que ustedes firman en un papel y otra cosa es la ejecución de los presupuestos. Es que no tiene nada que ver, es que a ustedes no le hacen ni caso, ustedes lo utilizan como en el impuesto de sucesiones, que es algo que ha reivindicado el Partido Popular durante muchos años. Que, por cierto, le digo también
Antes de que ustedes llegaran, existía la vida en este planeta. Ciudadanos no ha descubierto nada nuevo y ustedes se creen que son los mejores, pero no lo son. Y la gente lo sabe. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Ruiz Verdejo, usted cierra. Muchas gracias, señora presidenta. Voy a empezar por Ciudadanos, para no perder la costumbre. Dice que quedaría más bonita la propuesta y ellos la apoyarían si quitáramos el párrafo en la exposición de motivos en el que decimos que se ha producido una rebaja de impuestos directos a las rentas más altas pactados por el PSOE y Ciudadanos. ¿Pero por qué vamos a quitarlo si es la verdad? Si no es que es más bonita o que es menos bonita, voten ustedes lo que consideren oportuno. Después, me llama la atención porque dice, lo que ocurre es que IU desconoce el efecto multiplicador. El efecto multiplicador, señor Pérez. Sí, nosotros no es que desconozcamos el efecto multiplicador ese que usted se ha sacado de la manga. Nosotros lo que estamos cansados es que ustedes nos vendan a nosotros la moto. Ustedes la moto se la venden a Albert Rivera, ¿vale? Porque nosotros vivimos en Andalucía. Y nosotros vemos los hospitales, y vemos los colegios y vemos cómo está la cosa. A nosotros esa moto ustedes no nos la vendan porque no la compramos, ¿vale? Así que no, yo entiendo que ustedes quieran hacer campaña antes de tiempo, pero no nos vendan ustedes de verdad que Andalucía va como la seda desde que está Ciudadanos poniéndole la alfombra a Susana Díaz. Lo que estamos reivindicando es ni más ni menos que a este ayuntamiento se le paguen, en lugar de los 9.365.000 euros de Patrica, 11.700.000. Estamos hablando pues casi 2 millones de euros más de 2 millones de euros más. Y que mediante un plan de pago se le devuelvan esos 10 millones pagados de menos durante todos estos años. Ustedes verán lo que votan, aquí y allí, ustedes verán lo que votan, igual que el Partido Socialista. Y ya que usted me decía que lo que está haciendo Ciudadanos, que yo creo que es sostenerle el paraguas a Susana Díaz, tocarle las palmas, ponerle la alfombra, ¿qué es lo que hizo Izquierda Unida? Pues yo le voy a decir una cosa, señor Pérez. Cuando Izquierda Unida estaba en el cogobierno de la Junta de Andalucía, se hablaba de ley antidesahucio y se hablaba de banca pública. Y desde que ustedes están poniéndole la alfombra a Susana Díaz, de lo que se habla es de eliminar el impuesto de sucesiones que grava a los grandes capitales, a las rentas más altas. Y simplemente una cuestión más. De verdad, que queda mucho para las elecciones, lo de vender los éxitos de la Junta de Andalucía está muy bien, pero bueno, parece que Susana Díaz ha poseído a Juan Marín, de verdad. Yo les recomiendo que si es posible, todavía están a tiempo, se practiquen ustedes un exorcismo. Pasamos a votación. Soluciones, yo no he solucionado. No la he nombrado. Si yo... No le ha nombrado usted, no le ha nombrado. Además, las alusiones son algo ajenos al debate. Pasamos a votación. ¿Voto a favor? Vale. Venga. Pasamos al siguiente punto. Queda aprobado, ¿no? ¿Qué? Ah, que no. ¿Abstención? ¿Abstenciones? Ya sí. Pasamos al punto siguiente, proposición del Grupo Municipal Popular sobre la rehabilitación del edificio infantil del Colegio de Nueva Jarilla. Sí, gracias. El pasado mes de febrero, hace ya 10 meses, se produjo el desprendimiento de parte del forjado del techo del edificio infantil de Nueva Jarilla. Como consecuencia de ello, se produjo la clausura del edificio y la reubicación de los alumnos de forma provisional en el edificio donde se imparte actualmente primaria y el primer ciclo de secundaria, al ser este centro semidé. Este centro ha perdido la biblioteca, ha perdido el aula de informática y ha perdido el laboratorio debido a la necesidad de utilizar estos espacios para reubicar a los alumnos afectados por el derrumbe. Asimismo, desde el curso pasado y en lo que llevamos de curso escolar, los alumnos de educación infantil están recibiendo clases en un centro que no se encuentra adaptado para las edades de esta enseñanza. La comunidad educativa del centro ha mostrado su preocupación en varias ocasiones y ha solicitado la premura en las actuaciones
para que los alumnos pues, puedan volver a recibir clases en el edificio de infantil. De acuerdo con los informes técnicos redactados tras el derrumbe, este edificio requiere de una reforma estructural para poder reabrirse, ya que existen problemas en la totalidad del forjado de la cubierta. Por lo tanto, al tratarse de un problema estructural, estas instalaciones pues, no pueden ser usadas hasta que no se realicen las reparaciones necesarias en el forjado que garanticen su seguridad. Por otro lado, y como se ha indicado anteriormente, el Colegio de Nueva Jarilla es un colegio semidé, es decir, que imparte el primer ciclo de secundaria, y en este sentido los padres y las madres del centro pues, han mostrado públicamente su temor de que de mantenerse en el tiempo esta situación, pues la Junta de Andalucía pues, opte por la eliminación de la oferta de secundaria para ubicar de forma definitiva a los alumnos de infantil en el edificio donde actualmente se imparte primero y segundo de secundaria junto a los alumnos de primaria. Por todo ello, el Partido Popular lo que le pedimos hoy a la Junta de Andalucía es que inicie de forma inmediata el procedimiento para llevar a cabo la rehabilitación del edificio de infantil del Colegio de Nueva Jarilla, clausurado desde el pasado mes de febrero, instar también a la Consejería de Educación a que se comprometa a reabrir el edificio de infantil el próximo año, y también le pedimos a la Junta de Andalucía que garantice la continuidad del centro semidé del Colegio de Nueva Jarilla. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos de Roda. Nuestro apoyo, nuestro voto favorable a esta propuesta. Creemos que, bueno, que ya es de todos conocido el estado de algunas infraestructuras educativas en nuestra ciudad. Se habló también el pasado pleno del estado de una de ellas. Y creemos que es importante poner el foco también en la zona rural. No podemos considerar que haya niños y niñas de primera ni de segunda. Creemos que la zona rural es igual de importante que la zona urbana. Por tanto, hay que poner especial atención a las infraestructuras educativas también de esta zona. Por tanto, nuestro apoyo a esta propuesta, sin ninguna duda. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros, por supuesto, votaremos a favor. Creemos que es una propuesta justa porque incide además en dos hechos muy graves. Por un lado, el propio hecho del derrumbe del techo, que como decían los propios padres, pues podría haber matado incluso a algún niño. Y en segundo lugar, porque el segundo hecho grave es que lo que iba a ser de urgencia en un principio, pues luego resultó que no era de urgencia, porque como se vio que había espacio en primaria, pues se decidió entonces privar a los alumnos de la biblioteca, la sala de informática y el laboratorio. Como es normal, los padres pues están muy inquietos por este asunto, se suma además el temor a eliminar el primer ciclo de secundaria al ser un centro semidé, con lo cual reúne todas las características de que creemos que es una proposición justa y por eso vamos a votarla a favor. Muchas gracias. Sí. Desde Ganemos Jerez vemos que es una proposición justa, necesaria y además la vemos urgente, ¿no? Como ya han dicho ciudadanos, aquí hay dos hechos que son graves. Por un lado, el derrumbe, por otro lado, la no actuación de la Junta de Andalucía. Hemos preguntado allí en el centro y bueno, y por lo visto no tienen ninguna noticia de que se vaya a intervenir en el centro. Por lo tanto, esto es otro ejemplo más de cómo se está deteriorando la educación pública en Andalucía. Por lo tanto, nosotros sí vamos a votar a favor de esta propuesta. Socialistas vamos a apoyar la propuesta, la consideramos necesaria, pero sí quiero decir que desde el primer momento en el que ocurrieron los hechos, ¿se escucha, no? Sí. Como delegada de Educación, pues hemos estado mediando para que esta actuación se incluya en la planificación. Lo que se me traslada desde la Delegación Provincial es que en este año la planificación está contemplada. Y bueno, en cuanto al compromiso del semidé, la Junta de Andalucía lleva 20 años manteniendo los centros semidé fuera de la Ley Orgánica de Educación. Lo sabemos que están fuera, pero aún así los mantiene y el compromiso de mantenerlos siempre es año tras año. Bueno, a la vista está 20 años fuera del sistema educativo, de la organización del sistema educativo, y siguen estando porque entiende la situación diferente del medio rural. Así que muchas gracias. Sí. Bueno, eso nosotros también compartimos que es una medida urgente y por eso nosotros la presentamos en el mes de noviembre. Sin embargo, pues el Gobierno municipal
optó por no introducirla en el orden del día del pasado pleno. Se habla de que se están en plazo, sin embargo, la Junta de Andalucía anunció en el mes de marzo que en octubre o noviembre pues iban a aprobarse las obras. Sin embargo, estamos en el mes de diciembre y aún no se sabe nada de estas obras. Y por último, en cuanto a los semidés, se dice que la Junta tiene el compromiso de mantener los semidés. Sin embargo, este curso escolar hemos comenzado con el anterior, hemos comenzado con un semidé menos, como es el colegio de Gibalbín, que ha perdido el semidé. Por lo tanto, esa propuesta del Partido Popular tiene todo el sentido, puesto que la Junta de Andalucía año tras año pues ataca la educación semidé en la zona rural. Compartimos la apreciación de Izquierda Unida de que hay que apoyar y apostar por la educación en la zona rural, y por ello pues agradecemos el apoyo de todos los grupos. ¿Desea intervenir?